Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Vamos a leer en este video la segunda epístola de Pedro y el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Así, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo y leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya también la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de la Mujer conforme al corazón de Dios, que es parte del staff de materiales que la editorial Portavoz tiene para edificar nuestras vidas. Muchas gracias a la editorial Portavoz también por el apoyo. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de seguir avanzando en la lectura de la palabra del Señor, de tu palabra, oh Dios. Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así encaramos la lectura de la introducción de la segunda epístola del apóstol Pedro y dice así: en su segunda carta, Pedro anima a sus lectores a perseverar en la piedad debido a que Dios ya les ha concedido todo lo conveniente a ella. Y dice, escribe para recordarles a sus lectores cosas que ellos ya habían oído, pero que a la luz de la aparición de falsos maestros considera necesario reafirmar. Les advierte que llegarán falsos maestros y al parecer algunos ya están negando la segunda venida de Cristo. Les recuerda que el día del Señor vendrá con seguridad y que Jesús no es lento para cumplir su promesa, sino paciente para que se salven todos los que han de ser salvos. El autor es Pedro, la fecha estimada es entre el 65 y el 66 después de Cristo, y los temas son las falsas doctrinas, la vida de pecado y el regreso de Cristo. Y así leemos el capítulo 1 ahora, en los primeros 2 versículos, está titulado Salutación, y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora dirá partícipes de la naturaleza divina el título del versículo 3 hasta el versículo 15 y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y ahora vamos a seguir avanzando, pero quiero que pongas en el comentario lo que dice el versículo 4. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Fíjense, las promesas del pacto del Señor. Tenemos
preciosas y grandísimas promesas, como lo define el apóstol Pedro, ¿no? Así que realmente quería poner eso en el comentario, pero como viene coma, punto y coma, no tiene ningún punto hasta que este momento, quería respetar la lectura hasta el punto, y bueno, y ahora sí decirles eso. Seguimos en el versículo 12, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjense, como lo leímos en la segunda epístola a Timoteo, ¿no? Y lo leemos ahora en la segunda epístola de Pedro. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dicen que ya saben que el tiempo de su partida está cercano, decía Pablo. Y aquí dice, nuestro Señor Jesucristo me ha declarado que en breve debo abandonar el cuerpo, o sea, debo morir, abandonar el cuerpo, este cuerpo humano. Así que Dios le revela a sus santos cuándo es el momento de su partida. Digamos, no es una norma general, pero sí me ha pasado de estar con gente que ha dicho, no, ya el Señor me ha dado paz y sé que es mi tiempo. Y así a diferentes personas. Si conoces a alguien o personas que le ha pasado eso, ponelo en el comentario, contanos la anécdota también brevemente y veremos que la palabra del Señor en los que Él quiere, de esta manera, en este propósito, se cumple. Asimismo, dice testigos presenciales de la gloria de Cristo, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y claro, todo apunta a que era el Monte de la Transfiguración, allí en Mateo 17 o Marcos 9 o Lucas 9 también. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, hablando de la escritura del Antiguo Pacto sobre todo, y bueno, de alguna manera también podemos llevarlo a lo que es el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Todos fueron inspirados, aún Pedro, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora leemos el capítulo 2, que es tremendo porque es el capítulo más revelador de los falsos profetas y más chocante, fuerte en sus expresiones, apuntando no solamente a presentarles las cualidades de los falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles, sino también hablando de su final. Realmente es muy fuerte el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro. Y dice así, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y por favor, antes de seguir, poner el comentario: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Escuchaste eso? Cuando tenés una vida piadosa, una vida apegada a Cristo, el poder de la tentación disminuye sobre nosotros porque estamos apegados a Cristo, nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, y tenemos una carga de tentación mucho menor que cualquier otra persona, porque el Señor nos libra de la tentación cuando somos piadosos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjense, personas que habían conocido la fe, que habían sido lavadas, que habían sido, allí habían escupido o vomitado lo que les descomponía el pecado, pero luego volvieron atrás. Y no solamente volvieron atrás, sino que combinaron una vida de pecado con la posibilidad de ser cristianos también. No, el cristiano está alejado del pecado, está consagrado a Dios. Hay una gran diferencia entre los que son cristianos verdaderos y los que son cristianos de palabra, pero que siguen practicando el pecado en sus múltiples formas. Cuidado, esto no es legalismo, es Biblia sincera, es Biblia y enseñanza sana, es la sana doctrina. Así nos metemos en el capítulo 3 y último de la segunda epístola de Pedro, titulado El día del Señor vendrá, así hasta el final. Dice así:
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense, en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, todo pereció por el agua. Sin embargo, en esta dispensación o en este tiempo, todo va a ser destruido por el fuego. Aquí lo dice. Y sigue diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjense, esto está sacado, esto de 1000 años es como un día y un día como 1000 años, está sacado del Salmo 90, versículo 4. Allí lo habíamos expresado, lo habíamos dicho y habíamos dicho que el apóstol diría esto, el apóstol Pedro, en aquel video. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ponelo en el comentario. Allí debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense cómo aquí este detalle extraordinario, como Pedro cita a Pablo como aquel que le fue dada una sabiduría tremenda, en donde habla de muchas cosas referentes a la venida de Cristo, y donde allí, han tenido la posibilidad de entender, quizás algunas, otras no. Y así nos pasa a nosotros hoy, a veces entendemos y a veces no. Y ahora leeremos el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan y leeremos la breve introducción que tiene en esta Biblia. Dice así: la primera carta de Juan es un excelente resumen de lo que significa el verdadero cristianismo apostólico. De manera muy práctica, Juan condena a aquellos que dicen no tener pecado y a los que dicen creer en Cristo pero andan en pecado. Describe los tres componentes principales del conocimiento salvífico de Dios. 1. La fe en Jesucristo. 2. Una respuesta obediente a los mandamientos de Dios. Y 3.
el amor de corazón a Dios y a los demás. La carta está escrita de manera sumamente sencilla, pero con imágenes que dan al lector mucho material para pensar y reflexionar. El autor fue Juan. La fecha estimada es entre el 75 y el 100 después de Cristo, y los temas son la naturaleza de Dios, el verdadero cristianismo y la verdadera conversión. Esto es clave para el día de hoy también, que hay tanta gente que se dice ser cristiana, pero que en realidad con su vida lo niega en muchísimos hechos. Capítulo 1 dice la palabra de vida. Del 1 al 10 es un capítulo relativamente corto y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora dirá: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense cómo el apóstol Juan también va a ser tremendamente radical en la expresión de lo que está bien y lo que está mal. Y en el medio, todo lo que está en el medio de lo que está bien y lo que está mal, en realidad está mal. No va a estar bien. O somos del reino o no somos del reino y estamos en tinieblas. O estamos en luz como Él está en luz, o vivimos en las tinieblas. Si estoy en tinieblas y digo que vivo en la luz, en realidad sigo viviendo en tinieblas. ¿Y cómo se manifiesta todo eso? Lo veremos en el próximo video, en el resto de la epístola, de la primera epístola del apóstol Juan, desde el capítulo 2 hasta el final. Ahora bien, vamos a agradecer a nuestro gran Dios por su providencia de salud. Les agradecemos a ustedes también y a las editoriales que apoyan la serie durante todo este tremendo cantidad de videos que suman la serie Leemos la Biblia en un año. Le agradecemos a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, versión NBI, y estoy leyendo, claro, la Biblia de letras súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia de la Mujer Conforme al Corazón de Dios, que es esta que está aquí en pantalla, a quienes le agradecemos por el apoyo a la serie y por tantos materiales que la editorial Portavoz tiene, muy edificantes y muy recomendables para todos nosotros que amamos la palabra del Señor, estudiarla, meditarla y impartirla y enseñarla a otros. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!